Diablo, ¿no? Acá, tal cual lo está diciendo, vuestro adversario el diablo dice que anda como león rugiente, ¿no? Buscando a quien devorar, ¿no? A veces pintamos al diablo con su tridente, ¿no? Y su colita ahí roja y así como si fuera una caricatura. Tal vez, ¿no? O bueno, no tal vez, de acuerdo a la palabra de Dios es importante que podamos checar que el diablo no es una caricatura, sino anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Es algo que no podemos quitar de nuestra mente. Tenemos a alguien que se opone, y ese que se opone no es una caricatura, ese que se opone no es algo sin poder, ¿no? Nosotros hemos de estudiar y hemos visto que el que está con nosotros es más grande, pero esto no le quita que el diablo esté con esta agresividad, ¿no? Con esta, el otro día veía un programa de televisión donde le estaban aventando justamente alimento a unos leones, ¿no? Y les era como un pozo donde estaban, les aventaban un animal y saltaban y en el aire lo partían y lo cortaban en el aire. Entonces, leones rugientes, y debemos tener claro esto. El diablo anda de esa manera buscando a quien devorar, y es algo que no podemos, repito, quitar de nuestra mente. Obviamente no tenemos que andar con miedo porque el que está con nosotros es mayor, pero sí es una advertencia. Tenemos a alguien opuesto a nosotros, tenemos un enemigo que está como un león rugiente, que está buscando devorarnos. Dice el versículo 9, que también estudiábamos, al cual resistir firmes en la fe. Tenemos que resistir al diablo, tenemos que oponernos a las obras del diablo. Dice también su palabra que no ignoremos sus maquinaciones. Es algo, repito, que no debemos ignorar. Algo importante, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Le está diciendo a quienes Pedro les está escribiendo, si bien están sufriendo, si bien están pasando situaciones difíciles, le está diciendo, pero ustedes no son los únicos, ¿no? Tú estás pasando un sufrimiento, pero no eres el único, ¿no? Todos los padecimientos se van cumpliendo en todos tus hermanos. Todos de una o de otra manera en Cristo hemos de sufrir algún grado y momentos de padecimiento, ¿no? A veces nos sentimos solos, ¿no? Como Jeremías, ¿no? De pronto estoy solo, no hay nadie, ¿no? Y de pronto el Señor le dice, no estás tú solo, mira cuántos más hay que no han doblado su rodilla, ¿no? Siempre hay un remanente, siempre hay muchos más que nosotros no vemos, pero que son nuestros compañeros, y particularmente dice aquí en estos padecimientos. Así que si a veces nos sentimos como que somos los únicos que padecemos, los únicos que estamos sufriendo ciertas situaciones complicadas, pero no es así, porque lo hemos de estar estudiando en esta noche, ¿no? El sufrimiento, el Señor lo permite en nuestras vidas, no como algo que se le va de las manos, sino con un propósito, ¿no? Y si el sufrimiento tiene un propósito en nuestras vidas, no solo lo tiene de manera personal conmigo, ¿no? Dios se enfrascó en que yo sufra porque algo tiene contra mí. No, el sufrimiento tiene una labor, tiene un propósito en la vida de cada uno de los hijos de Dios. Así que tarde o temprano, repito, un hijo de Dios va a sufrir porque tiene que ser formado a través de esto. Así que esta cuestión de pare de sufrir, por supuesto, es totalmente opuesta a lo que la Biblia enseña. La Biblia no enseña que un hijo de Dios va a parar de sufrir. No es así, no es así.
Y a veces nosotros, cuando planteamos el Evangelio, a veces lo planteamos así, ¿no? Como que ven y se te van a acabar todos tus problemas, ven y vas a dejar de sufrir, etcétera. No es así. El sufrimiento es parte de lo que un hijo de Dios va a vivir. Si no, pregúntale al apóstol Pedro, si no, pregúntale al apóstol Pablo, pregúntale a Daniel, a Jeremías, a Isaías, a cualquiera de los discípulos de Jesucristo. Todos ellos en algún momento dado vivieron algún grado de sufrimiento, pero repito que esto es algo oportuno y bueno y en el que un hijo de Dios es formado. Y pensando en esto, ¿no? Hay alguien opuesto a nosotros que está como un león rugiente, ¿no? Pero dice, versículo 10, mas el Dios de toda gracia. La palabra más está haciendo como un conector, es una palabra que está conectando el verso 8 y 9 con la idea que viene, mas el Dios de toda gracia, ¿no? A pesar, ¿no? Pues sí, a pesar de que está nuestro adversario el diablo, a pesar de que hay algo que nosotros debemos hacer, ser sobrios, estar velando, el Señor nos pide hacer cosas a nosotros, ¿no? Vela, resiste, resiste firme en la fe, etcétera, ¿no? Dice, más el Dios de toda gracia. Hay otras versiones que traducen ese más como con la palabra pero. Pero el Dios de toda gracia, o sea, a pesar de todo esto que está pasando, pero el Dios de toda gracia. Hay algo, repito, importante. Nosotros hacemos lo que el Señor nos ha dicho, somos sobrios, velamos, ¿no? Esa es parte de nuestra labor, ¿no? Pero algo importante, llega en un punto en el que nosotros solo observamos y solo observamos, resistimos a nuestro enemigo, como dice aquí, pero el Señor hace la obra, el Señor hace el resto en mí. Lo vamos a estudiar más adelante, pero hay algo que el Señor va a hacer en nosotros para perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. Pero esta es una labor que hace el Señor. Yo resisto y yo soy sobrio, pero la labor en mí, en mi vida, la va a hacer el Señor. Y lo vamos a estar viendo más adelante. Dice, mas el Dios de toda gracia, pero el Dios de toda gracia. Repito, nosotros resistimos, nosotros somos sobrios, nosotros velamos, pero Dios es el que hace la obra que es continua en nosotros. Repito, de perfeccionamiento, de fortalecimiento y de establecimiento, ¿no? Y algo a lo que quisiera llamar tu atención, el Dios de toda gracia. Dios de toda gracia. Nosotros podemos pensar en esta palabra gracia, todo lo que implica, todo ese regalo no merecido que el Señor nos ha dado, ¿no? Y que podemos y relacionamos mucho con las cosas que van a pasar cuando ya no estemos en esta tierra, ¿no? Cuando vamos a estar ya en la presencia del Señor, en la eternidad. Por supuesto, el Señor nos promete que en cuando terminemos esta vida en esta tierra, nos va a hacer partícipes de su gloria. Lo vamos a ver más adelante. Pero esta gracia no solo alcanza cuando estemos en su gloria, sino esa gracia también alcanza y nos sirve y nos beneficia incluso estando en esta tierra. Dios ha prometido gracia para la eternidad, pero Dios también provee gracia para el tiempo que estamos viviendo en este tiempo. El Dios de toda gracia, dice, Él mismo os va a perfeccionar, Él mismo va a hacer ciertas cosas. O sea, esa gracia, ¿no? Esa gracia abundante del Señor nos sirve en esta tierra y debemos confiar en esa obra que el Señor está haciendo por medio de su gracia en nosotros. A veces en medio del sufrimiento o en medio del padecimiento pensamos que no estamos siendo partícipes de su gracia, ¿no? Como que hoy estamos en un momento en que sí tengo que pasar por sufrimiento, pero esto es como un paréntesis de la gracia del Señor, ¿no? Pero no es así. Aún el sufrimiento
en un hijo de Dios, no como aquel que no tiene esperanza, aún el sufrimiento es parte de su obra de gracia en nuestras vidas. Otra vez, aún el sufrimiento es parte de su obra de gracia en nuestras vidas. El sufrimiento es algo que Dios provee. Es provisión de Dios. ¿Nos gusta el sufrimiento? Por supuesto que no, ¿no? No es algo que nos guste, no es algo que nos aliente, ¿no? Cuando uno está sufriendo, ¿no? Es algo que uno quiere que eso termine. Pero cuando nosotros somos hijos de Dios, aún el sufrimiento lo podemos ver como parte de la gracia de Dios. Dice la Biblia que la disciplina al momento no es causa de gozo, ¿no? El sufrimiento no es causa de gozo al momento. Y dice ahí, sino de tristeza. Pero trae un fruto de paz y de justicia a todos aquellos que han sido entrenados en esto. Ok, en ese momento no es causa de gozo el sufrimiento, sino más bien me está trayendo tristeza. Pero aún en medio de esa tristeza, yo tengo claro algo. Esta tristeza va a traer un fruto. Este sufrimiento va a traer un fruto, ¿no? Repito, no como aquellos que no tienen esperanza. El Señor, a través del sufrimiento, nos fortalece, hace crecer nuestro carácter. Un comentarista dice, a través del sufrimiento, Dios hace cristianos, ¿no? O hace del carácter cristiano lo que debe ser el carácter cristiano. Otra vez, a través del sufrimiento, el Señor forja en nosotros el carácter que debemos tener. Tú le puedes preguntar a la mayoría de personas que han sufrido de manera importante y si bien han vivido muchas alegrías también, ¿no? Porque pues bueno, todos los que estamos aquí hemos sufrido, pero no podemos decir que no hemos vivido alegrías también y momentos de refrigerio y cosas que el Señor también nos ha dado, ¿no? Pero en esas dos etapas de nuestra vida, en esas dos etapas que el Señor nos permite vivir, tú le preguntas a cualquier persona, y yo te lo pregunto hoy a ti, ¿en qué etapa has aprendido más? ¿En qué etapa el Señor ha forjado más tu carácter? ¿Cuando hemos estado alegres y bien o cuando hemos sufrido? Y creo que la respuesta la tenemos todos, ¿no? Por más que nos cueste trabajo el sufrir y todo eso, creo que podemos decir, en el momento de duelo, en el momento de aflicción, en el momento de enfermedad, aprendí más que en los momentos de alegría. Por eso la Biblia dice, ahí en Eclesiastés, es mejor el momento o el tiempo de luto que el de alegría. Yo a veces no entendía eso, ¿por qué la Biblia dice eso? Porque es mejor el momento de tristeza que el de alegría. ¿Por qué el Señor dice eso? Si para mí es mejor el momento de alegría. Sí, para mi presente es mejor estar en alegría. Pero es mejor la tristeza porque la tristeza trae un fruto que forja mi carácter, que forja quién soy yo, que, lo vamos a ver más adelante, que me establece, que me fortalece. Cuando alguien está haciendo ejercicio, alguien que está haciendo pesas, ¿qué es lo que pasa en el músculo? En primera el músculo, pues bueno, se resiste, no quiere. Y después el músculo se rasga, el músculo se rompe y es doloroso. Si has hecho ejercicio, ¿cómo estás al otro día del ejercicio? Adolorido, te duele. Pero el que el músculo sea rasgado, el que el músculo sea estresado, produce después un músculo mayor, fuerza. Y tú vas a ver, todas estas palabras, fortalecido, ¿no? Establecido, tiene que ver con alguien que no se mueve fácilmente, tiene que ver con alguien fuerte, ¿no? Para que alguien pueda ser fuerte, tiene que forjar su carácter. ¿Y cómo se forja nuestro carácter? A través del sufrimiento. Dios nos quiere fortalecer. Yo podría decir que el ejercicio, no sé si alguien acostumbra, yo en algunas etapas de mi vida he hecho ejercicio, ¿no? Por ejemplo, yo mucho tiempo he corrido, ¿no? Pero
al menos al principio no es una actividad que yo disfrute, ¿no? Sino si me preguntas, ¿qué prefieres estar haciendo a las 6 de la mañana? ¿Corriendo o acostado? Pues yo te diría, prefiero estar acostado, ¿no? Preferiría tener una hora más de sueño, ¿no? Pero el que te levantes y empezar a correr y tus piernas no quieren, pero finalmente yo sé que a través de eso mi cuerpo va a ser fortalecido, mi salud va a estar mejor. Es un sufrimiento, ¿no? Digo, no comparado quizá con estos sufrimientos, pero al menos para mí el ejercicio ha sido sufrimiento, ¿no? No es algo que disfrute, pero lo hacemos porque dice la Biblia que el ejercicio físico en poco aprovecha, ¿no? Pero tiene un aprovechamiento, ¿no? Es algo bueno, es poco, ¿no? Pero mi salud es mejor, mi cuerpo está más fuerte, etcétera, ¿no? El sufrimiento es el ejercicio, es el gimnasio, ¿no? Al cual el Señor nos mete, nos expone para, como decíamos, fortalecer nuestro carácter. Así que nosotros debemos confiar en esa obra de Cristo, en la obra de Cristo a través del sufrimiento. No dejará que el Señor no va a dejar que su propósito no llegue al final. El Señor va a cumplir su meta, el Señor va a cumplir su fin en nosotros a través de esto, ¿no? Nosotros somos llamados a su gloria, dice el texto, mas el Dios que de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, ¿no? Él nos llamó a su gloria. Y lo que finalmente vamos a tener y somos partícipes de su gloria. Y está hablando de la gloria eterna. Más adelante seremos más puntuales en esto. Pero dice, después de que hayas padecido un poco de tiempo. O sea, ¿qué antecede? Tenemos un llamado a su gloria. Tenemos un llamado a la gloria del Señor. Pero dice aquí, después de que hayas padecido un poco de tiempo. Somos llamados a su gloria, pero el camino hacia su gloria es por valles de sufrimiento, por valles de dificultad, donde, repito, el Señor trata nuestro corazón. 1 Pedro 5:10, regresamos, vamos a leerlo otra vez. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, los hijos de Dios, los creyentes, estamos llamados a la gloria. Y eso es muy esperanzador. El Señor me llamó a su gloria eterna. Ve hay unas hojas antes, 1 Pedro 4, versículos 12 y 13. Decíamos, la gracia nos sirve en esta tierra, nos es útil, nos fortalece en esta tierra, pero también debemos saber que más allá incluso de esta tierra es su gloria eterna. 1 Pedro 4, 12, ya lo estudiábamos hace algunas semanas por acá. 1 Pedro 4, 12 dice así, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Repito, lo estudiamos en su momento, ¿no? A veces estamos, Señor, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy padeciendo? Pero el apóstol Pedro dice eso, no te extrañes, como si algo raro te estuviera pasando, ¿no? A veces, repito, nuestro mensaje no ha sido tan certero porque decimos, ven a Cristo y se van a acabar todos tus problemas, se te va a acabar el sufrimiento. La Biblia no dice eso. Y por eso así, ay, pero soy cristiano y me dijeron que iba a dejar de sufrir. La Biblia dice, no te extrañes cuando tengas un fuego de prueba, como si alguna cosa extraña. Por eso Pedro, por eso Pablo, por eso Juan nos anticipan. Vas a tener que pasar tarde o temprano, lo que dice el salmista, por valle de sombra y de muerte. La esperanza es que en medio del valle de sombra y de muerte, el Señor está con nosotros. Tenemos esperanza. Pero bueno, dice 1 Pedro 4, 12, versículo 13, dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. O sea, yo tengo que gozarme porque soy partícipe de los padecimientos de Cristo. Y dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría, ¿no?
Cristo estando en esta tierra padeció. ¿Recuerdas? Cristo estando en esta tierra padeció. Y fue llevado a una cruz y fue golpeado, ¿no? Y dice ahí Hebreos que Él, por tener el gozo puesto por delante, sufrió tal contradicción de pecadores. Él sabía que después de ese sufrimiento iba a haber un gozo, el gozo de vernos a nosotros redimidos. Había un gozo, pero por ese gozo que había adelante, Él pudo padecer el sufrimiento que vivió en esta tierra, ¿no? Dice aquí, gózate, no por el sufrimiento en sí, sino por lo que viene después del sufrimiento, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Os gocéis con gran alegría. La NBLA dice en el versículo 13, la primera parte dice, antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, nosotros compartimos. El apóstol Pablo mismo decía, yo quiero vivir la resurrección de Jesucristo. Yo quiero vivir la resurrección como Jesucristo la vivió. Pero yo sé que para llegar a la resurrección, ¿qué tiene que haber antes de la resurrección? Muerte, ¿no? Si yo quiero resucitar, tengo antes que morir, ¿no? Un vivo no puede resucitar, pues estás vivo, no resucitas. Entonces el apóstol Pablo decía, yo quiero vivir y ser partícipe de la resurrección de Cristo. Entonces, decía el apóstol Pablo, yo quiero también ser partícipe de su muerte. Y es más, él decía, si Dios me concediera morir como lo hizo Cristo. O sea, incluso Pablo decía, quiero ser partícipe del sufrimiento de Cristo. Si Dios me concediera morir como lo hizo Cristo o padecer como lo hizo Cristo, porque Pablo sabía lo que Jesús también, que después del sufrimiento viene la gloria, después del sufrimiento viene algo en lo que somos formados, repito, la gloria y el beneficio que también tenemos en esta tierra. Ve ahora a 1 de Juan 3, 1 de Juan 3, versículos 1 y 2. La gloria de un hijo de Dios es ser semejante a su maestro, es ser como su maestro. 1 de Juan 3, versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo nos conoce, porque no le conoció a Él. Qué gran amor nos ha dado. ¿Cuánto el Señor te ama? Que te llama hijo de Dios. A veces nosotros, a veces nosotros decimos, soy hijo de Dios y no reparamos en todo lo que esto implica, ¿no? El que nos llamen hijo de Dios implica que yo me parezco a Él, ¿no? El que yo fui hecho de Él mismo, el que comparto ciertas cosas, ¿no? Yo mi papá falleció hace varios años, pero siempre yo de niño me parecía mucho a mi papá físicamente, ¿no? Entonces, pues es hijo, mi papá se llamaba Israel, es hijo de Israel, ¿no? Pues se le ve, o sea, comparten la genética, ¿no? Hay algo que hace evidente que es su hijo, ¿no? Así que imagínate cuán amor te ha dado para que seamos llamados hijos de Dios. Pero si a Cristo mismo no lo conocieron y lo llevaron a una cruz, dice aquí, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Si Jesucristo padeció y fue perseguido en esta tierra, pues nosotros como sus hijos
Ya que tenemos parte de Él en nosotros, pues bueno, vamos a vivir cosas semejantes a Él. Dice el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es un hijo de Dios, pero todavía no estamos en una plenitud. Todavía no se ha manifestado todo lo que ser un hijo de Dios implica, ¿no? Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Aún en nuestro cuerpo vamos a ser semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. La gloria de los santos es ser semejantes a su Maestro, es ser semejantes a Jesucristo. Ve ahora Filipenses 3. Filipenses 3, versículos 20 y 21. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Te acuerdas a quién está escrito la primera carta de Pedro? Dice a los expatriados, a los que no tienen tierra o una patria en esta tierra, ¿no? En esta tierra son ni de aquí ni de allá, ¿no? Como aquellos la gente que se va, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿no? Y están allá y pues no son de Estados Unidos porque pues no son, no nacieron ahí. Pero pues tampoco ya están tan mexicanos porque pues hace décadas no están aquí. Entonces pues no tienen una ciudadanía tal cual o una identidad totalmente plena ni en México o una identidad totalmente plena en Estados Unidos, ¿no? Pero ¿qué dice el versículo 20 de Filipenses 3? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahí es donde vamos a tener plenitud, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y dice el versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. El cuerpo de nuestra humillación. ¿Por qué de nuestra humillación? Híjole, finalmente en nuestro cuerpo vivimos la consecuencia del pecado. La enfermedad, la muerte son fruto del pecado. El dolor en nuestro cuerpo es fruto del pecado. Por eso dice, va a transformar el cuerpo de nuestra humillación. En esta tierra vamos a vivir parte de esa humillación. Pasan los años y yo, ya me duele la espalda, ¿no? Y ya me duele por acá y ya me está dando lata el riñón, ¿no? El cuerpo de nuestra humillación, ese cuerpo que nos hace estar sujetos a dolor, ¿no? Porque pues bueno, los que hemos padecido ciertas enfermedades sabemos que no te empodera el estar enfermo, ¿no? Más bien como que te humilla, ¿no? Pero nuestra esperanza, el cual transformará el cuerpo de humillación, ese cuerpo que se duele, ese cuerpo que está padeciendo la consecuencia del pecado, lo va a transformar para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Esto va a terminar tarde o temprano, hermano. Este padecimiento va a terminar y tu cuerpo va a ser transformado, como leíamos en Juan, un cuerpo semejante al de nuestro Maestro, tanto que lo vamos a poder ver tal cual Él es. Creo que, no sé a ti, pero a mí me trae una esperanza bárbara. Voy a ver a mi Maestro tal. No va a haber ni siquiera esa limitante. ¿Te acuerdas? Moisés, ¿no? Ni siquiera podía ver la gloria del Señor tal cual, porque dice, si tú me ves vas a morir, ¿no? O sea, este cuerpo tal cual como está,
no puede ver a nuestro Señor. Entonces tiene que ser transformado para que podamos ver a nuestro Señor. Y la buena noticia es que va a ser transformado para que podamos ver a nuestro Señor. Regresamos a 1 de Pedro 5. 1 de Pedro 5, 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, dice, el Señor mismo, es un trabajo que Él va a hacer. Lo decíamos ya antes. Él mismo va a perfeccionarnos. Señor, ¿mi trabajo es perfeccionarme a mí mismo? No. Tú mismo lo vas a hacer en mí. Señor, ¿mi trabajo es afirmarme a mí mismo? No, es algo que tú, Señor, vas a hacer en mí. Señor, ¿yo me tengo que fortalecer? No, es algo que tú vas a hacer en mí. Señor, ¿yo me tengo que establecer? No, es algo que Él mismo va a hacer en nosotros. Recuerda, parte de la herramienta que el Señor usa para perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos es también el sufrimiento, como decíamos, ¿no? Pero es una obra que Él hace. O sea, tú no salgas a la calle buscando sufrimiento, ¿no? Señor, ¿cómo le hago para sufrir? No, Él mismo lo va a hacer. Él mismo va a proveerlo. O sea, no tienes que buscarlo, tarde o temprano, de una o de otra manera, el Señor va a dar esa provisión para llegar a ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. ¿Cuándo vamos a llegar a ese punto de perfección, etcétera, de lo que ya dijimos? Nos vamos un rengloncito antes en el texto: después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Después. Decíamos al principio, el camino para llegar a esa gloria, el camino para llegar a esa perfección o ese establecimiento, el camino para llegar a esa plenitud en Cristo es el sufrimiento, después de haber padecido un poco de tiempo. El sufrimiento es un necesario, una necesaria antesala de la gloria. Repito, es una necesaria antesala de la gloria. Y fue contemplado, fue planeado por Dios. Repito, no fue así de que, chispas, ya está sufriendo, pues bueno, vamos a usar el sufrimiento. No, el sufrimiento incluso el Señor lo dispuso y lo planeó, como lo hizo también con su Hijo Jesucristo. También lo hace con nosotros. El sufrimiento entonces Dios lo usa para moldearnos a la imagen de Cristo. El sufrimiento Dios lo usa para moldearnos a la imagen de Cristo. Ya decíamos, el apóstol Pablo decía, quiero ser semejante a mi maestro. Juan decía también, Pedro lo está diciendo, ¿no? ¿Cómo el Señor me va a llevar a parecerme más a mi maestro? Pues bueno, en este gimnasio que es, repito, el sufrimiento. Así que, repito, no es que sea divertido ni momentos de alegría, no es que sea que nos salgamos a buscar una manera de sufrir, ¿no? Es algo que el Señor lo va a hacer. No es que sea, repito, causa de gozo al momento, no lo es, no lo es, o sea, no somos masoquistas, pues, ¿no? Pero debemos tener bien claro algo, lo que ya decíamos. Dios a través de esto me está formando o está formando en mí la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que cuando estés en medio del sufrimiento, piensa no solo en el dolor, no solo en la pena, no solo en estas situaciones que estás viviendo, sino piensa, el Señor está usando esto para que cada día me parezca más a su Hijo.
quiere hacerme partícipe de su santidad. Quiere hacerme partícipe de Él. ¿Te imaginas un hijo de Dios? Y digo un hijo de Dios, pero cualquier ser humano sin ninguna aflicción en esta tierra. Haz de cuenta, todo suplido, el refri lleno, salir a trabajar sin cansancio, todo bien. Seríamos unos monstruos, ¿no? O sea, arrogantes. ¿Te imaginas? Entonces el Señor tiene que moldearnos a través de eso. El cuerpo de nuestra humillación, necesito ser humillado. Hay quien de pronto ha preguntado o puesto este ejemplo. Imagínate si en el área económica, ¿no? Señor, pues tal vez no tengo un buen trabajo, no tengo todo el recurso que quisiera. Pero imagínate que Dios te dé todo, te vuelva rico de la noche a la mañana. Que hoy seas rico. Creo que la mayoría de nosotros no volveríamos a cruzar esa puerta, ¿no? Cuando ya tenemos todo. Pues bueno, ya tengo todo. A lo mejor pues si pasan por Facebook la prédica, pues igual ahí la veo, pero, o sea, si Dios nos concediera todas esas cosas, muy probablemente dejaríamos de buscarlo. Y el Señor nos acerca a Él a través de todo esto. El Señor nos moldea. Dios usa, repito, el sufrimiento para perfeccionarnos, para establecernos, para fortalecernos, ¿no? Establecernos. Estamos llamados a su gloria eterna, ¿no? Lo leíamos, lo dice el verso. Somos llamados a su gloria eterna. ¿Pero qué implica eso? Para yo ser partícipe de la gloria eterna del Señor, necesito tener un carácter purificado. Necesito que mi humanidad sea perfeccionada. Necesito poder reflejar la gloria de Dios. Y eso lleva un proceso en nuestras vidas. El proceso a través, repito, del sufrimiento. Va a haber una prueba. Pero dice el verso, después de que hayas padecido un poco de tiempo, ¿sabes qué? Algo también esperanzador. Ok, sufrimos, ok, hay situaciones difíciles, pero ¿sabes qué? Va a durar poquito. Es un poco de tiempo. Ve por favor a Romanos 8:18. Romanos 8:18 dice: Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las aflicciones del tiempo presente no se comparan ni tantito con la gloria venidera que se va a manifestar en ti. La gloria venidera es mucho mayor, mucho mayor, ¿no? Segunda a los Corintios 4:17 dice. Segunda a los Corintios 4:17 dice: porque esta leve tribulación momentánea, ¿qué dice el apóstol Pablo? Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, otra vez, la tribulación que estás viviendo, el padecimiento que estás viviendo, trae algo, trae un fruto en un hijo de Dios. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Te das cuenta? El que yo sea partícipe de esa gloria, ¿no?, tiene que ver con la tribulación que estoy viviendo ahorita. Porque esa tribulación que estoy viviendo ahorita produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así que no queremos saltarnos al sufrimiento.
Si queremos experimentar ese gran peso de gloria, más bien el Señor, sí, me están doliendo los cuerazos, Señor. Me está doliendo, Señor, esto que estoy viviendo. Señor, decía el salmista, tú te acuerdas de que somos polvo. Tú ves, Señor, que estoy sufriendo y no lo ignoras. Y dice el salmista que el Señor cada una de nuestras lágrimas las tiene en su frasco. O sea, el Señor considera tu sufrimiento. O sea, no es como un Dios así, pues que sufra y que sufra. No. El Señor sabe y se duele de tu sufrimiento. Y el Señor está dolido de las cosas que estamos viviendo. Pero como el papá cuando le da sus buenas nalgadas a sus hijos. Yo cuando le doy nalgadas a mis hijas, no estoy ignorando que el cuerazo le duele, ¿no? Le duele, ¿no? Pero sé que si infrinjo ese dolor, va a traer un fruto en su carácter. No ignoro su dolor. Y a veces las nalgadas me duelen más a mí que a ellas, ¿no? Pero sé que así van a ser formadas. Trae un más excelente y eterno peso de gloria. Y regresamos otra vez, 1 Pedro 5:10. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, Dios mismo, dice, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. No vamos a estudiar con mucha profundidad cada una de esas palabras, pero bueno, perfeccionar quiere decir llevar a la plenitud. El Señor nos hace plenos. No quiere decir que nunca te vas a equivocar, que te hace perfecto en el sentido que a veces lo pensamos, sino perfeccionar quiere decir hacer pleno, equipar. El Señor me va a llevar a la plenitud. El Señor me va a equipar. Esta cuestión de afirmar. ¿Qué quiere decir? Bueno, literalmente, colocar firmemente o algo que es difícil mover. Algo que está bien afirmado. Por ejemplo, este púlpito no está bien afirmado porque hago así y se mueve, ¿no? ¿Qué está bien afirmado? Pues tal vez esta tarima que está aquí. Si yo intento moverla, ¿no? Porque tiene una estructura que la afirma. Esto no está afirmado, eso sí. El Señor nos va a afirmar. Primero nos va a llevar a la plenitud, después va a hacer lo necesario para que mi vida sea difícil de mover. Alguien inmaduro es fácil moverlo, ¿no? Es fácil mover su fe, es fácil mover sus convicciones, ¿no? Pero el Señor quiere llevarme a un punto en que mi vida sea difícil de mover. Que estés bien afirmado en Cristo, que tu fe esté bien afirmada. Fortalecer, dice perfeccionar, afirmar, dice fortalezca, eso, hacer robusto. Es alguien que es, por ejemplo, a través del alimento y del ejercicio es fortalecido, alguien fuerte, y particularmente hace alusión a fortalecer el alma. No está hablando obviamente del cuerpo físico, sino fortalecer nuestra alma y establecer. Quiere decir sentar las bases, poner un fundamento. Si te das cuenta, todos estos términos implican fuerza e inmovilidad. Fuerza y que no seas movido. Todos los que acabamos de estudiar. Perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Todos tienen que ver con un carácter fuerte y que no se mueve fácilmente. Otra vez regresamos al tema del ejercicio, ¿no? Alguien que no está bien alimentado bien y alguien que no se ha ejercitado, ¿no? Pues bueno, no tiene fuerza, es más fácil llevarlo de un lado, llevarlo a otro. Pero alguien que se ha ejercitado, que ha roto sus músculos, ¿no? Y que tiene fuerza, está bien establecido, entonces viene algún viento y puede permanecer firme.
está fuerte, tiene base, tiene un buen fundamento. Él mismo nos va a afirmar, fortalecer, establecer y perfeccionar, ¿no? Por último, vea Efesios 3, versículo 16. Efesios 3, 16 dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, ¿no? Ya vimos, dice aquí Efesios 3:16, el ser fortalecidos. Ya vimos cómo el Señor nos fortalece, este entrenamiento a través de la disciplina, a través del sufrimiento, ¿no? Y dice el versículo 17: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, otra vez, soy fortalecido para que yo esté arraigado, para que yo esté cimentado en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál será la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y den a conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. A través del sufrimiento, a través de ser fortalecidos, dice finalmente el versículo 19, yo puedo ser lleno de la plenitud de Dios, ¿no? Pero, otra vez, ¿no?, esta cuestión de perfeccionar, afirmar, fortalecer, en Efesios Pablo dice, arraigado, cimentado. Solo cuando estoy con ese trabajo en mi vida, soy capaz de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo. ¿Cómo puedo conocer el amor de Cristo? A través también del sufrimiento, de la obra que el Señor hace en medio de nosotros y particularmente en cada uno de nosotros. Yo no voy a entender la plenitud del amor o todo lo que implica el amor de Dios si no he pasado por esta antesala. Yo no voy a entender ni disfrutar la gloria de Dios si no pasé por aquí. Déjame leerte 1 Pedro 5:10. Te voy a leer la traducción del lenguaje actual, ¿no? Creo que la mejor traducción es la que estudiamos, la Reina Valera, pero para terminar solo déjame leerte esto, porque creo que en esta traducción hay cosas que nos pueden servir. Dice 1 Pedro 5:10: pero después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien. Otra vez, después de que haya sufrido un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Les dará fuerzas para que no se desanimen. Esto de estar bien cimentados, ¿no? Después del sufrimiento, Dios te va a dar fuerzas para que no te desanimes. ¿Te das cuenta que para curarnos del desánimo, no es que el Señor tenga que quitar las cosas que nos desaniman, sino que el Señor tiene que infringir ciertas cosas en nosotros para curarnos del desánimo? Antes quizá nos desanimaban: hijo fulanito no me saludó. Chispas ya, Señor. Bueno, esa prueba al menos yo ya la pasé, ¿no? Alguien no me saluda y pues ya la verdad es que digo, pues qué feo, me gusta que la gente me salude, pero si no me saluda, no es que llegue a mi casa llorando, ¿no? Pero déjenme decirles que sí hubo momentos en los que la falta de un saludo sí me hacía llegar a mi casa llorando. Pero a estas alturas y después de ciertas cosas que hemos vivido, pues la verdad es que eso ya, al menos eso ya no me mueve hoy, ¿no? Hay otras cosas que me siguen moviendo, pero eso ya no. Dios hará que todo vuelva a estar bien y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Dios les dará fuerzas para que no se desanimen y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Hará que siempre estén seguros de lo que creen. Recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo para que formemos parte de su maravilloso reino. Inclina tu rostro, vamos a orar. Señor,
Gracias, Señor, porque hoy tenemos una esperanza fortalecida en ti, Señor. En primera, Señor, que somos llamados escogidos tuyos, Señor, para la gloria eterna, Señor. Gracias. Gracias, bendito Padre, porque eres bueno, Dios. Y que el sufrimiento que vivimos hoy, Señor, no es que no tenga propósito, Señor. Queremos decirte, Señor, sí, nos duele. Y tú te acuerdas, Señor, de que somos polvo, Señor, y ves nuestro llanto, Señor. Y ves, Señor, las dificultades, Padre, que nosotros vivimos, Señor. Pero hoy, Señor, antes de renegar del sufrimiento, queremos agradecerte por él, Señor. Gracias, Señor, por el sufrimiento que nos ha fortalecido. Gracias por el sufrimiento que nos ha cimentado. Gracias por el sufrimiento que ha hecho que no nos desanimemos, Señor. Gracias, Señor, porque el sufrimiento y todo lo que hemos vivido, Señor, ha hecho que hoy seamos lo que somos hoy, Señor. Y lo que tengamos que vivir más adelante hará, Señor, que cada vez esté nuestra fe más firme y cimentada, Señor, en ti, y que pocas cosas nos puedan mover, Señor, y que pocas cosas puedan mover nuestra fe, Padre. Gracias, Señor, por estar con nosotros, por fortalecernos, Señor, por la esperanza que tenemos hoy en ti, Señor. Te bendecimos, Dios, y damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mi hermano, que el Señor te bendiga. Buenas tardes.